Hola chicos, soy yo de nuevo. Se te erizará la piel. Espero te guste mucho escucharme. Todos sean muy bienvenidos. A sangre fría, así disparó Mike Ramírez a la cara de su esposa en presencia del pequeño Richard. Tras el estruendo de aquella detonación, el rostro del niño de apenas 10 años se impregnó de sangre. Su primo acababa de cometer un crimen. Aquel asesinato fue un antes y un después en la vida de Ricardo Leiva Ramírez. La mala influencia que ejercía su primo generó en él el interés por la sangre, la delincuencia, las drogas, y con los años terminó convirtiéndose en el bautizado como acosador nocturno, un asesino en serie que aterrorizó a la ciudad de Los Ángeles con más de 30 homicidios a sus espaldas. Nacido en la ciudad del Paso, Texas, en 1960, Richard, o Richie, como le solían llamar familiarmente, era un chaval tímido, retraído, solitario, que no podía interactuar con sus compañeros del colegio como quería, al padecer episodios epilépticos. Esto lo aislaba y se sentía rechazado e incomprendido. Tampoco ayudó a haber nacido en una familia muy estricta, donde su padre, un inmigrante mexicano, propinaba continuas palizas tanto a él como a su madre y hermanos. Los golpes eran continuos en pos de la disciplina, pero fue la epilepsia lo que le produjo un absoluto miedo a la muerte. Su única forma de superarlo, visitar cementerios y transformar aquel pavor en una completa fascinación. Con los años, este aislamiento generaría en él una especie de resentimiento, frustración y sed de venganza, sobre todo al tomar como mal ejemplo a su primo Mike. Por cierto, el exsoldado jamás pisó la cárcel por matar a una mujer, sino que fue enviado a un centro psiquiátrico. Pero antes de este asesinato, los primos pasaron mucho tiempo juntos. El mayor le enseñó a ver la mutilación y determinadas posturas sexuales como algo normal, a creerse superior, una especie de Dios con el poder de decidir quién vivía y quién no. Comenzó a fumar marihuana, a asaltar y matar animales en granjas, a efectuar pequeños robos y realizar allanamientos, todo con un único objetivo: conseguir droga. Richard se convirtió en un adolescente peligroso, en un delincuente más gracias a Michael. Aquella violencia con la que se había ido empapando gracias a su primo generó en Richie fantasías salpicadas de muerte y sangre, siempre con una gratificación erótico-sexual. Durante los siguientes años también influyó en él la existencia de la doctrina satánica. Su adoración por Satán hizo mella en un adolescente que solo encontraba paz glorificando al maligno y siguiendo sus premisas. Creo que Satanás fue el único que hizo música en el cielo antes de ser arrojado al abismo. Satanás es una fuerza estabilizadora en mi vida. Hay una parte en mí que tiene que creer en él. Así hablaba Ramírez sobre su creencia en el maligno. Su personalidad había encontrado una vía de entretenimiento en esta especie de religión, porque para Richard, Satán era su Dios. Después se mudó a Los Ángeles. Allí, vagando sin rumbo fijo, continuó con las drogas y robos a menor escala. Le tomaron las huellas, pasó hasta 6 meses en la cárcel y al quedar en libertad empezó a atacar y acosar a la gente. Incluso durante varias horas secuestró a niños con el único objetivo de traumarlos. Aquello le divertía. Se había convertido en la mismísima reencarnación del demonio. ¿Cómo llegó a autodenominarse? Tanto en su aspecto físico como mental, hasta el aliento le olía al mismo averno, putrefacto por su falta de higiene.
La suma de todos estos ingredientes le llevaron, con 24 años, a estrenar su particular ritual sanguinario, a convertirse en un monstruo, en un verdadero asesino serial. Su primera presa en esta particular cacería fue Jenny, de 79 años. Ocurrió en un caluroso verano en 1984. Los vecinos del barrio en Los Ángeles dormían con las ventanas abiertas. Hacía mucho calor. En el apartamento de la anciana reinaba el silencio y corría una leve brisa en su dormitorio. Un extraño, vestido completamente de negro y con guantes, merodeaba sigiloso por las distintas estancias. Portaba un afilado cuchillo de caza de 15 centímetros. Buscaba joyas que llevarse. Decepcionado al no encontrar lo que buscaba, Richard acuchilló salvajemente en el pecho y en el cuello a Jenny. Lo hizo con tanta fuerza que casi la decapitó. Después abusó sexualmente de ella. La mujer no tuvo tiempo de defenderse. Al día siguiente, uno de sus hijos, que también residía en el bloque, encontró su cadáver. El crimen de Jenny fue el primero de una larga lista de asesinatos que se alargó hasta agosto de 1985. Su modus operandi le hacía ser extremadamente peligroso, porque Richard no era metódico, ni ordenado, ni siquiera era inteligente. No seguía un patrón determinado, no tenía preferencia alguna en cuanto a sus víctimas. Lo mismo elegía a mujeres que a hombres, niños o ancianos. No le importaba la raza, la edad o condición. Era impulsivo e inhumano, y esto lo hacía ser tan impredecible como letal. Igual robaba que maltrataba, violaba o mataba a sus presas. En cada ataque utilizaba armas distintas, desde un bate de béisbol hasta un puñal, cuchillos o varios modelos de pistolas. Eran aparentemente crímenes sin ninguna conexión, pero cada uno de ellos estaba impreso de una crueldad inconcebible. Desde un tiro a sangre fría en la cara de la joven Dailey, de 33 años, después de allanar su domicilio, pasando por las decenas cuchilladas a la italiana Maxine, de 44 años, a la que, entre otras cosas, había sacado los ojos tras matar a su marido. Ambos dormían en su cama cuando ocurrió el terrible suceso. Por no mencionar la feroz violación a Ruth Wilson. Mientras encerró a su hijo pequeño en un armario, la mujer logró sobrevivir al brutal ataque, y cuando testificó ante la policía, no solo dio una descripción perfecta de su agresor, sino que no podía olvidar su aliento, aquel desagradable hábito que casi le hizo desfallecer. En el verano de 1985, la escalada de violencia llegó a su punto más alto. Por entonces, Richard llevaba ya 23 víctimas, 12 asesinadas impunemente. Por otra parte, la ciudad de Los Ángeles vivía sumida en un continuo terror. Se dispararon las ventas de armas, de alarmas de seguridad y de perros guardianes. Nadie se sentía seguro en su propia casa. Pero un error durante su última cacería llevó a Richard hasta la mismísima policía. Era la madrugada del 24 al 25 de agosto de 1985 y el homicida asaltó una vivienda del barrio de Mason Viejo, en el condado de Orange, a unos 80 kilómetros al sureste de Los Ángeles. Era en el domicilio de la joven pareja, formada por William e Inés. Ramírez entró en el dormitorio mientras dormían y descargó 3 tiros en la cabeza de William. Inés se despertó por los disparos y se quedó en estado de shock mientras aquella sombra la observaba.
Merodeó por la casa en busca de algo de valor y tras no encontrar nada, violó y torturó a la chica hasta que ésta le confesó un escondrijo donde su novio guardaba algo de dinero. Horas más tarde, y tras apuntarla con la pistola, Richard decidió marcharse y dejarla con vida. Ese sería su gran error. La joven no solo dio una descripción exacta del acosador nocturno, sino que éste dejó sus huellas dactilares por todo el piso. Las autoridades del estado de California por fin disponían de un innovador sistema de identificación dactilar, y era cuestión de tiempo que se cotejasen y que diesen un resultado positivo. Recordemos que en 1982, Richard fue fichado por la policía y estuvo en la cárcel por tráfico de consumo y de drogas. El testimonio de la superviviente del último ataque, Inés, sirvió además para encontrar el coche del asesino. Se trataba de un Toyota familiar de color naranja. A este se sumó otro testimonio, el de un muchacho que mientras arreglaba su bici en el garaje, memorizó la matrícula, al resultarle muy sospechosos los movimientos. A la mañana siguiente, el joven también acudió a la policía. Fue entonces cuando registraron y analizaron el vehículo y obtuvieron diversas huellas. Al encontrar una de ellas, con la base de datos dio un resultado: Richard Ramírez. Acababan de encontrar al acosador nocturno. Inmediatamente se hizo pública su identidad. Toda Los Ángeles por fin conocía quién era el asesino en serie que les había aterrorizado en los últimos meses. Tras su detención, el asesino fue acusado de 31 delitos graves y 14 asesinatos, pero aún quedaban un largo y grotesco proceso judicial por delante. El acosador nocturno hizo estremecer a los familiares de sus víctimas. Aunque había cierto sector de la población, las denominadas fans, que no temían su vida, adoraban a Ramírez, hasta tal punto que le encontraban sexy y atractivo, y al que le enviaban románticas cartas de amor. Una de ellas, Doren, cayó prendada al acosador y terminaron casándose en 1986. A las puertas de la cárcel, la mujer anunció ante todos los medios de comunicación la noticia: solo quiero decir que estoy muy feliz hoy y estoy muy orgullosa de ser la esposa de Richard. Espero que respeten este día y me dejen ir a disfrutarlo en paz. El 3 de octubre de 1989, Richard Ramírez fue declarado culpable de 14 asesinatos, 5 intentos de asesinato, 9 violaciones, 2 secuestros, 5 robos y 14 allanamientos de morada. El tribunal lo sentenció a 19 años de penas de muerte. Hasta el día de su ejecución, en las cámaras de gas, el acosador nocturno esperaría en la prisión de San Quintín, en California. La muerte no le llegó a modo de ejecución, sino por una linfoma. Murió el 7 de junio de 2013 a los 53 años, con un auténtico fenómeno social, una estrella mediática que contestaba las cartas de sus admiradores, diseñaba camisetas de grupos. Los expertos que analizaron la personalidad de este asesino en serie lo siguen encontrando tan atípico como terrible. Y así fue, chicos, la historia, el caso del acosador nocturno. Espero les haya gustado mucho escucharme. Discúlpenme, sigo ronca, pero espero me hayan entendido y les haya gustado este gran caso, que pues no tengo nada que decir, se resolvió, pero cuesta mucho trabajo pensar que existe gente tan malvada. Bueno, chicos, espero les haya gustado escucharme y me hayan entendido. Déjenme su me gusta, suscríbanse a mi canal. Los veo en un próximo video. Bye, bye.